Señor me permitió ir cuando me gradué del bachillerato, ir a San Andrés. Fuimos de excursión allá y yo estaba encendida del Espíritu. Yo estaba leyéndome ese libro que decía que las palabras tenían poder, que las palabras tenían autoridad y que si nosotros creíamos algo conforme a la voluntad de Dios, Él lo iba a hacer. Normalmente uno va de excursión siempre de fin de curso 4 o 5 días. Y me acuerdo que llegamos a San Andrés y el cielo estaba nublado y decía que esos 3 días iba a llover. Te imagino uno dice excursión, la playa, Caribe, a lluvia, estar encerrado en un hotel. Y yo me acuerdo que yo me postré delante del Señor porque el Señor le trabaja la fe a uno en distintas áreas. En distintas áreas. Yo me acuerdo que yo estaba leyendo ese libro, yo estaba llena de fe y Señor, todo lo que confesemos, todo lo que declaremos conforme a tu voluntad, tú lo vas a hacer. Y yo fui movida por el Espíritu Santo, en verdad, a orar y me postré, Señor, tú sabes que todos mis compañeros hemos venido con mucha ilusión, muchos de ellos habían hecho ventas para pagar porque sus padres no se lo podían pagar. Y yo me acuerdo que yo me postré en la habitación de ese hotel y estaba todo nublado y había un sol, una lucecita en el fondo. Y me levanto, porque eso no es en la carne, sino que es el mismo Espíritu que nos lleva. Y yo me levanté y me dice el Señor, ponte en la ventana, levanta tus manos y empieza a declarar que los cielos se abren y empieza a salir el sol. Hermano, yo me paré allí y yo empecé a orar y a declarar, y el Padre, ¿quién es aquel que el viento y el mar le obedecen si no es tú, Señor? Tú creaste los cielos y empecé a orar y a declarar que los cielos se abrían y empezaba a salir el sol. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Salió el sol, hermano, y nos disfrutamos nuestra excursión. Yo tengo muchos testimonios de fe. Salió el sol, nos fuimos todos a la playa, por ahí algún día se las mostraré las fotos, por ahí las tengo. Y así muchas experiencias con el Señor. Y Dios quiere levantar a Casa de Oración como una iglesia de fe. Una iglesia que le crea al Señor y que cree en el poder sobrenatural de Dios. Y así yo he tenido muchas experiencias. Yo he aprendido a creerle a Dios. Porque Dios es un Dios de detalles. No esperes a ver a Dios solo en cosas grandes, en cosas pequeñas. Me acuerdo cuando me convertí al Señor, yo me la pasaba leyendo la Biblia todo el día. Yo le ayudaba a mi madre en casa, mi madre se siga, las vecinas le decían, se va a volver loca esa chica, toda la tarde lee, y yo me emocionaba, y yo leía, y que el Señor le respondía al César lo que es de César, y yo, uy, qué buena respuesta, le hacía barra al Señor, yo no sé, a mí la palabra me producía vida, siempre ha sido así, yo leo la palabra y siento algo que me va vivificando, me va transformando, y un día por la tarde yo estaba muy triste, ¿sabes, Señor? Me siento como sola, estoy triste. Yo estaba en la habitación leyendo la Biblia y había un predicador que yo siempre lo escuchaba a las 6 de la tarde, ¿no? Jorge Porras Benedetti, que era venezolano. Y siempre, pero antes de eso yo estaba así un poco triste. Yo le dije al Señor, yo le estoy contando todo esto para que active su fe. Porque yo he visto a Dios en tantos detalles que quizás a día de hoy usted no lo ha visto. Pero Dios quiere que usted lo empiece a ver en detalles pequeños para que su fe se vaya activando y vaya creciendo. Yo estaba ahí en la habitación esperando lo de ese ay, Señor, estoy como tan aburrida porque yo con Dios siempre he hablado como un amigo, como una persona. Yo sé que Él es una persona, Él es real. Y digo, Señor, tengo unas ganas de comerme un heladito. Yo aquí sola. Hermanos, no pasó ni una hora cuando toca la puerta de la casa. Y era una amiga. Me dice, Yarley, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, aquí en casa te invito a comer helado. Mira, yo ese día casi me desmayo. Me desmayo porque yo he tenido tantas experiencias con Dios que solo Él y yo. Por eso a mí mi fe nadie me la puede arrebatar porque lo que yo he vivido con Dios nadie lo ha vivido conmigo. Cosas que yo sé que solo Dios las sabía, de estar en muchos lugares solas, y así yo les puedo contar muchas experiencias del poder de Dios. Y Dios hoy quiere, a través del Espíritu Santo, avivar la fe de aquellos que creen que Dios no es un Dios de detalles. Él es de detalles. Él se preocupa por nuestros gustos. A Él le gusta vernos felices. Hay personas que tienen en su corazón que piensan que Dios quiere castigarle, que Dios quiere que usted sea un infeliz, un desgraciado. No, Dios quiere bendecirle. Dígale al del lado, Dios quiere bendecir.
Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere que tú tengas una vida de bendición y de victoria. ¿Cuántos pensaban mal del Señor hasta el día de hoy? No, empecemos a pensar bien de Él. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que seamos prosperados en todo, que las cosas nos salgan bien. Él quiere guiar nuestra vida. Él quiere mostrarnos el camino a seguir. Pero nosotros dudamos de Él. Nosotros hemos pasado un camino. Hemos pasado de la iglesia de Corintios a la iglesia de Éfeso. Amén. ¿Cuántos creen que ya estamos entrando a ser como la iglesia de Éfeso? ¿Quién se acuerda cómo es la iglesia de Corintios? La iglesia de Corintios era una iglesia ¿qué? Carnal. La iglesia de Corintios era una iglesia de divisiones que se peleaban, que yo soy de Pablo, que yo soy de Pedro, que yo soy de Apolos, ¿no? La iglesia de Corintios era una iglesia que se iban todos a comer y el uno comía enfrente del otro para darle envidia. ¿Se imagina qué clase de iglesia era esa? Una iglesia terrible. Fue tan terrible la iglesia de Éfeso, que uno se acostó con la mujer de su padre. Imagínense el nivel de esa iglesia. Pero nosotros no somos de eso, ¿no? Amén, den gloria a Dios. Diga, nosotros somos como la iglesia de Éfeso, amén. ¿Cuántos quieren recibir el mensaje que el Espíritu Santo le da a la iglesia de Éfeso? Una iglesia madura, una iglesia que tenía puesta la vista en las cosas y no en las de la tierra. Cuando una iglesia es carnal, es una iglesia que está pensando en lo temporal. Está pensando en sus capacidades, yo quiero esto, yo quiero. Pero cuando el Señor ve que nuestro corazón se va alineando con Él, Él dice, no, mi iglesia ya está lista para recibir cosas grandes. ¿Cuántos están listos? Amén. Entonces vamos al libro, a la carta de Éfeso. A la carta a los Efesios. Una de las iglesias más maduras donde el pastor, ¿quién era el pastor de la iglesia de Éfeso? ¿Quién se acuerda? ¿Quién? Timoteo, muy bien, muy bien. Entonces mira, Efesios capítulo 1, versículo 1. ¿A cuántos les gusta estudiar la palabra? ¿Cuántos quieren alimentarse bien hoy? Recibir alimento espiritual. Gloria a Dios. Ayer ya comieron bastante alimento físico. Hace 2 días, hoy toca el espiritual, que es el mejor. Porque este año empezamos en victoria, en bendición. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad ¿de quién? De Dios, muy bien. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están ¿dónde? En Éfeso. Es una carta que Pablo le escribe a la iglesia ¿de qué? De Éfeso. ¿Y qué le dice? Versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos va a bendecir la próxima semana. ¿Qué dice? ¡Ay, gloria a Dios! Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios, estamos despiertos. Vamos a repetirlo entre todos. Toda la iglesia leyendo este pasaje porque está en pasado. O sea que ya somos ¿qué? ¿Tenemos que esperar que Dios nos bendiga? ¿Ya somos qué? Repita, yo ya soy bendecido. Yo tengo la bendición de Dios. Dígale, Señor, ayúdame a caminar y a vivir en tu bendición. ¿Cuántos quieren vivir así? Amén, gloria a Dios. Vamos a leerlo todo, familia. Versículo 3, a la de 3, 1, 2 y 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Este texto nos lo tenemos que aprender de memoria. Amén. Primer versículo, el 31 de diciembre lo preguntaremos del 2026. Primer versículo, Efesios 1:3, que no se nos olvide, que lo atesoren en su corazón.
que cuando estén desanimados, cuando usted vean que haya un obstáculo, usted coja la palabra y empiece con su armadura y dice, no, yo soy bendecido. Si se cierra una puerta, usted dice, no, yo soy bendecido. ¿Cuánto nos vamos a parar firme en la palabra de Dios? ¿Cuál es la espada de un hijo de Dios? ¿Qué? La palabra de Dios. Hoy el Señor nos está armando esa espada para el 2025. Tome su espada y agarre su espada. Eso, agárrela fuerte. Aquí usted ya tiene su espada para el desánimo, para pensar, para derribar esos argumentos que, ay, a mí me va mal, yo soy un desdichado. No, yo soy bendecido. Yo soy bendecido en Cristo Jesús. Eso produce en nosotros una transformación interna y activa nuestra fe. Dice que nos bendijo, o sea que nosotros con algunas cositas que dice allí, con toda bendición. ¿En qué áreas tenemos que ser nosotros bendecidos? No, que yo me voy a quedar solterona. No, usted ya ha sido bendecida, hermana. No se va a quedar solterona. No, iglesia. Dios nos bendice en todas las áreas. ¿Lo estamos entendiendo? En el Señor lo encontramos todo. Si nosotros le creemos a Él nos va a bendecir financieramente, físicamente, emocionalmente, en todo. Nosotros no tenemos que buscar ni adorar a otros dioses. Por eso Dios, cuando se le presenta a Abraham y le dice, yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso, le estaba diciendo, yo soy lo único que tú necesitas para que te vaya bien en la vida. Porque él venía de un contexto, ¿qué? Politeísta. Venía de Babilonia, donde que el Dios de la lluvia, que el Dios del amor, que el Dios, y ellos adoraban diferentes dioses, y Dios se le presenta a Abraham y le dijo, no necesitas muchos dioses. Y quizás en esa época eran dioses físicos, pero ¿cuántos dioses tenemos a día de hoy en nuestro corazón? Que cuando tenemos un problema y unas circunstancias, corremos a eso. ¿A quién tenemos que correr primero, iglesia? Y vamos a decirle, Señor, mi bendición viene de ti. No necesitamos muchos dioses. Si es una situación sentimental, Dios también es el Dios de nuestros sentimientos. Señor, ¿me conviene esa persona en mi vida o no me conviene? Muéstrame el camino, pero nosotros no dejamos a Dios que sea Dios. ¿Cuántos van a permitirle a Jesucristo que sea su Dios en el año 2025? Y le van a decir, Señor, yo creo que yo ya he sido bendecido en ti. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. ¿Por qué nosotros somos bendecidos? Porque Él ya nos escogió. Dice que según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin manchas delante de Él. ¿Cuántos todavía piensan que les va bien porque portan bien? Error. No se pierda el mensaje el domingo. Un mensaje muy importante que vamos a recibir del Espíritu Santo. Nosotros no somos bendecidos por portarnos bien o portarnos mal porque nadie ha cumplido la ley excepto Cristo. Nosotros somos bendecidos porque hemos sido, ¿qué? Escogidos. Dile al de al lado, has sido escogido para ser bendecido. ¿Eso le está cambiando su mente o no? Hemos sido escogidos para que nos vaya mal, para estar sufriendo, para ser desdichados. ¿Para qué hemos sido escogidos? Repítalo, yo he sido escogido para ser bendecido. ¿Cuántos lo repiten? Yo he sido escogido para ser bendecido. ¿Qué significa la palabra escogido? Cuando hablamos de la palabra de escoger, estamos hablando de elección. O sea que había muchos, pero el Señor dijo, voy a coger a la Viviana para bendecirla. No nos tenemos que sentir privilegiados, que había muchos, pero Él decidió, dijo, voy a escoger a estos para bendecirlos. Somos privilegiados, según Él nos escogió desde el día que nací, nos dice desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. ¿Para qué nos escogió? Para ser bendecidos. Pero cuando yo veo la bendición de Dios, iglesia, y vamos a entrar allí un poco, porque nosotros no entendemos
que la verdadera bendición está cuando yo decido apartar mi vida para Dios. Dios bendijo a Abraham cuando Abraham, ¿qué? Apartó su vida para Él. Dice que nos ha escogido para que fuésemos santos. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué nosotros no recibimos todas las bendiciones que Dios nos da? Tenemos una vida apartada para Él. Queremos comportarnos igual que los del mundo. Nuestro corazón anhela todo lo del mundo. Entonces, cuando no tenemos todo lo que otros tienen, decimos, yo soy un desdichado. Yo soy un de malas, como algunos utilizan esa expresión. Porque nuestro concepto de bendición es tener lo que todo el mundo tiene. Recibir lo que todo el mundo tiene. Pero aquí dice que fuimos escogidos para que fuésemos, ¿qué? Apartados. O sea que la bendición de Dios no es la que nosotros conocemos. Es más, dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea que la bendición que Dios tiene para nosotros no la conocemos. Pero la bendición que nosotros esperamos de Dios es lo que conocemos. Estamos entendiendo que estamos errados. Pero ¿cuántos quieren abrir hoy su corazón al Señor y decirle, Señor, yo quiero recibir esas bendiciones que yo no conozco? Eso que tú tienes para mí que yo no conozco, hoy te lo digo con toda autoridad en el nombre de Jesús. Lo que Dios tiene para ti, tú no lo conoces. Entonces sufrimos porque Dios no me da ¿qué? Lo que conozco. Pero lo que Dios tiene es lo que no conocemos. Son bendiciones distintas. ¿Abraham conocía lo que Dios tenía para él? No, ninguno. Usted lee la historia bíblica y ninguno de ellos sabía lo que Dios tenía para ellos. Y nosotros necesitamos determinar escoger por Dios. Dios ya nos ha escogido a nosotros. La palabra de Dios nos dice que Él ya nos ha escogido. Pero la pregunta es, ¿nosotros ya le escogimos a Él? Hay diferencia. Él ya nos escogió y nos dijo, yo te he llamado para bendecirte, pero para que seas santo y sin mancha delante de Él. En el mundo, la gente tiene posesiones, tiene bienes, tiene casas, tiene coches y usted quizás anhela eso que le ve a otros. Ay, yo aquí con esto y todos los días, esta vida que yo tengo y ves a alguien que tiene cosas que tú no tienes. Pero es que aquí dice algo y sin mancha delante de Él. O sea, Dios no quiere bendecirnos para que nosotros tengamos una vida desordenada. Dios quiere bendecirnos. Hay personas que tienen dinero, pero le son infiel a su esposa. Consumen drogas, tienen vidas desordenadas, tienen dinero, pero con vidas ¿qué? Desordenadas. ¿Usted cree que esa es la voluntad de Dios para nosotros? Estamos entendiendo, iglesia. Dios quiere que nosotros llevemos una vida de bendición, pero una vida ¿qué? Ordenada. El desorden produce turbación en nuestra vida. Y es de valientes dejar que Dios ordene nuestra vida. Porque cuando nosotros tomamos el control, Dios no nos puede bendecir porque Dios no bendice el desorden. Dios no bendice el caos. Lo primero que Dios hace en Génesis, ¿qué fue? Ordenar todo. Entonces, para Dios bendecirnos, ¿qué es lo primero que Dios va a hacer? Ay, no, yo no voy a lavar esos platos ahora. Yo voy a dejar esa cocina toda la tarde, hasta el otro día. Y usted dice, ay, no, yo quisiera tener una empleada, ¿no? Que me haga todo. Pero Dios quiere primero trabajar en nuestro, ¿qué? Carácter. Porque hay muchas áreas en nuestra vida que tienen desorden. No planificamos, no ordenamos, somos cómodos, somos perezosos. Y Dios dice, mira, tengo grandes bendiciones para ti, pero primero voy a establecer ¿qué? Orden. Y donde yo no llego, ¿quién llega? El Señor. Él empieza a darnos ¿qué? Fuerzas. Fuerzas. No, yo no me quiero levantar. Tienes que hacer ejercicio. ¿Cuántos quieren que Dios empiece a ordenar el 2025?
Entonces Dios dice, ay Señor, es que el Señor dice, tiene sobrepeso. Ay, es que esas empanadas. Y hoy pusieron empanadas en la iglesia, Señor. Y el Señor te dice, no comas harinas. Empieza a cambiar tu dieta. ¿Y uno qué dice? Mañana empieza. Estamos entendiendo que Dios es sencillo. Dios lo primero que va a hacer es empezar a apartar nuestra vida. Y en ese apartar, el Dios va a empezar a establecer orden. Usted no espere, nosotros siempre esperamos el poder sobrenatural de Dios. No, Él va a empezar en lo pequeño. Dice, los que tienen o tenemos sobrepeso, nos va a empezar a controlar ¿qué? La alimentación. Dios va a empezar por lo que parece sencillo. Por allí empieza Dios a cambiar nuestra forma de comer, a cambiar nuestra forma de vestir, a que llevemos una vida más saludable, más ordenada. ¿A cuánto le gusta dormir más de lo que necesitan? Dios estamos entendiendo la sencillez de Dios, los detalles. Mira, y cuando Dios empieza a transformar esas cosas que parecen pequeñas, luego los resultados son grandísimos. Porque usted no sabe que en el fondo usted mantiene deprimido porque usted no le gusta verse como se ve físicamente. Entonces Dios dice, voy a empezar a trabajar tu estado de ánimo. ¿Y cómo empieza Dios? Empieza a cambiar tu alimentación. Entonces cuando usted empieza a bajar de peso, ¿cuánto nos hemos visto más guapos cuando empezamos a bajar de peso? Detalles pequeños. La religiosidad espera un poder sobrenatural que mañana usted tiene la casa. No, Dios empieza poco a poco a ordenar nuestra vida para que nosotros podamos disfrutar de todas esas bendiciones que Él tiene para nosotros. En cada uno el proceso es distinto. Hay unos que no nos gusta dormir mucho, ese no va a ser mi proceso, pero los que les gusta dormir, dice el Señor, levántate porque tienes que organizar tu negocio. Señor, una horita más. Una horita más. Y se gira y se voltea la cobija. No, 5 minutos. ¿Cuántos han hecho los 5 minutos? 5 minutos más que se convirtieron en 1 hora 2. Y usted dejó de ser productivo 2 horas. Entonces nos preguntamos, Señor, ¿por qué mi vida es así? El Señor dice, es que no dejas que yo la ordene. No dejas que yo planifique. Entonces, algo que Dios también hace es enseñarnos a establecer prioridades. Entonces queremos hacerlo todo en un solo momento a nuestra manera y Dios le dice a uno, no, primero esto. No, es que yo quiero hacer esto. No, primero esto. Dios, para bendecir nuestra vida, primero va a traer ¿qué? Orden. Él va a empezar a establecer orden. Y como Él sabe, Él nos ama tanto y Él sabe que nos cuesta, ahí es que viene el Espíritu Santo y nos da la fortaleza. Porque en nuestra capacidad no somos capaces. No somos capaces, los que tienen y hemos tenido adicción a los carbohidratos. 1 semana, ensalada y carne. Solo. Empieza el cuerpo así. Sí, eso es una adicción a los carbohidratos. Entonces, ¿cuál es el problema de los carbohidratos? Dios no te va a quitar los carbohidratos del todo, pero te va a decir, empieza a reducirlo. No desayunes carbohidratos. Solo come al mediodía. Y por la noche no comas, ¿no? O sea, Él va a empezar un proceso en los que le permitamos. Y ponemos el ejemplo de los alimentos, pero es en muchas áreas de nuestra vida, que necesitamos que Dios traiga orden. Dice, para que fuésemos santos. Esa palabra santo, ¿qué significa? Apartados, o sea, no sean del montón. Una persona que vive y camina sobre la bendición de Dios y bajo la bendición de Dios no puede ser del montón. Usted no puede pretender, nosotros no podemos pretender recibir las bendiciones de Dios haciendo lo que todo mundo hace. No es así. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor.
Dios todo lo hace, ¿qué? En amor. Dios no nos va a obligar ni presionar a nada. Él nos lleva a un nivel de conciencia para que nosotros entendamos que eso que Él nos está guiando es lo mejor que nos puede pasar. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Ay, ¿por qué Dios me escogió? Porque quiso. No hay otro misterio. Él decidió escogernos para bendecirnos, para tener una vida apartada para Él. ¿Por qué? Porque quiso. Versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hay personas que piensan que el concepto, hay gente que dice, no, es que el niño es adoptado. Y menosprecian a una persona. Ay, no, es que ese no es hijo biológico, es adoptado. Pues le digo una cosa, aquí todos somos adoptados. En el reino de Dios, escúchame bien, en el reino de Dios, un adoptado tiene los mismos derechos que un hijo engendrado. ¿Se sabe quién es el único hijo engendrado de Dios? Jesucristo. Nosotros todos somos, ¿qué? Adoptados. Y hay personas que menosprecian y dicen, no, yo, si no ha tenido hijos, dice, ay, pero yo, un hijo adoptado, yo quiero uno que salga de mi sangre. Pues nosotros todos somos adoptados. ¿Y sabe qué hizo Dios? Nos dio los mismos derechos que Cristo y nos hizo coherederos igual que Cristo. O sea que el principio, gloria a Dios, el principio de adopción es un principio bíblico. La adopción es un principio bíblico. Por eso Dios necesita derribar tantos conceptos. Hay siervos de Dios que después de tener sus hijos biológicos, Dios los ha llevado a adoptar hijos. ¿Y sabes qué dice? Que han conocido mejor a Dios con el hijo adoptado que con el legítimo. Nosotros necesitamos que Dios nos instruya en verdades eternas, porque venimos llenos de muchos prejuicios, de muchos conceptos que no se alinean a Dios. Dice que en quien tenemos, versículo 5, repitamos, dice, en amor habiéndonos predestinados para hacer ¿qué? Predestinados. La predestinación es una doctrina muy fuerte, porque la predestinación me habla de que antes de que yo tuviera conciencia ya he sido escogido. Pero fui escogido ¿qué? Para ser ¿qué? Adoptado. Y una adopción, ¿qué quiere decir? Que legítimamente yo no tenía esos derechos, pero me los han dado. Y eso tiene que ver con la gracia, que es lo que vamos a estudiar el domingo. Hay muchas personas que no crecen en el Señor porque viven esperando recibir cosas que ellos consideran que se merecen. Pero cuando yo entro en esa relación tan profunda y tan estrecha con el Señor, entiendo que en verdad no me merecía nada. Por eso nos cuesta creer en la bendición de Dios, porque desde pequeño quizás aprendimos que solo podemos recibir lo que nos hemos trabajado. Hay gente que dice que yo tengo que trabajar duro y yo tengo que trabajar duro porque trabajando duro es que voy a recibir más. No, en el reino de Dios no. En el reino de Dios todo lo recibimos por gracia. Y Dios puede hacer que usted trabajando 5 horas gane más que el que trabaja 8 o 10. Y hay fundamento en eso. Cuando yo empiezo a entender que mi bendición viene de mi posición como hijo de Dios, todo cambia. Y Dios necesita que entendamos que somos hijos. Y si somos hijos, tenemos derecho. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Usted cree que su hijo vive preocupado qué va a comer mañana? ¿Por qué? ¿Por qué no vive preocupado? Dígame, que alguien me diga por qué no vive preocupado. Porque sabe y confía que su padre le cuida y mañana va a tener que comer. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con Él. Amén. Que nosotros digamos, yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Diga, yo soy adoptado con pleno derecho. Y no tengo que preocuparme de nada, porque mi Padre cuida de mí. ¿Cuántos se van a dejar cuidar por el Señor en este 2025? Hermanos, bendición tras bendición, ¿no? ¿Cuántos están recibiendo todas esas bendiciones? Los hijos no viven pendientes. ¿A cuántos sus hijos le han pedido cosas caras que usted no llega allá?
Y lo ven a uno sin un duro, pero ellos creen que uno tiene la capacidad de dárselo. Es así, porque están, ¿qué? Confiados. ¿Cuántos estamos hoy confiados en el Señor? Dígale, papito, yo confío en ti y sé que tú tienes cosas buenas para mí. Hoy el Señor está rompiendo muchas cosas en los corazones. Dios quiere que lo veamos como ese Padre. Nosotros no hemos hecho nada, Él eligió adoptarnos. Por eso dicen que hay más poder en la elección que un hijo biológico. Porque el hijo biológico le vino así porque le tocó, pero el adoptado usted lo escogió. Dios nos escogió a nosotros como éramos, como somos, y Él dijo, yo los he escogido por puro afecto de mi voluntad. ¿Usted cree que Dios te va a escoger para destruir tu vida? No, Él nos escoge para bendecirnos. ¿Quién va a adoptar un niño que ame para dañarlo? Conozco muchas historias de niños adoptados y le digo, viven mejor que con su padre biológico. Porque los han amado, porque los han cuidado. Y Dios quiere hoy romper en muchos corazones que están separados de Él y lo ven allá lejos. Tú eres Dios, pero tú no eres mi Padre. Y Dios quiere que lo empecemos a ver en este 2025 como nuestro Padre. Que Él cuida de nosotros, que Él va a cuidar en todas las áreas y que Él nos va a bendecir. Lo único que nosotros tenemos que hacer es apartar nuestra vida para Él. Dios nos ha escogido, dice versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos. Dile al que tienes al lado, tú eres aceptado y amado por Dios. Dile, Dios te ama. Dios te ama, repíteselo, tú eres amado, eres escogido. Dios es tu Padre. Él no quiere hundirnos, Él nos ha escogido para amarnos. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón. Usted sabe que la palabra redención en este capítulo hay muchas doctrinas fuertes que hoy no vamos a estudiar, pero las iremos estudiando. Pero está la doctrina de la justificación, de la predestinación y de la redención. La redención, donde Él pagó, Él se puso en lugar nuestro, en quien tenemos redención, que por su sangre, ¿qué pasa? El perdón del pecado según las riquezas de su gracia. Estamos entendiendo que Dios nos está hablando, que en Él lo tenemos todo. Y que Él nos ha escogido para cosas buenas. Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Los que dicen yo soy tonto y utilizan las expresiones negativas acerca de sí mismo. La palabra de Dios afirma eso. ¿Cuántos vamos a empezar a usar el lenguaje de la fe? Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a vernos como Él nos ve. Dice que Él que hizo sobreabundar para con nosotros en toda, ¿qué? En toda. Nos da un poquito, nos dice sobreabundar. ¿Qué significa la palabra sobreabundar? Muchísimo. ¿En toda qué? Sabiduría e inteligencia. Hay personas que se creen torpes. No, yo me busco este trabajito porque yo no soy capaz de hacer eso. ¿Qué dijimos el domingo? Que nosotros vamos a ir donde Dios no mande. Y si Dios dice que tenemos la capacidad para hacer eso, lo vamos a hacer. Nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. La voluntad de Dios es un misterio, no todo el mundo la conoce. La voluntad de Dios tiene que ser, ¿qué? Revelada. Porque la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros está oculta. La voluntad de Dios es un misterio. Que yo tengo que pedirle a Dios, Señor, revélame tu voluntad. ¿Y cómo dice la palabra del Señor que es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Mala o buena? Buena, agradable y perfecta. O sea que si yo le pido a Dios, Señor, revélame lo que tú tienes para mí, ¿qué cosa le va a revelar Dios? Cosas buenas, cosas agradables y cosas perfectas. Dele la gloria a Él. Dele la gloria a Él. Dele la gloria a Él porque Dios está levantando casa de oración como una iglesia que le cree a Dios
Y va a romper hoy en el nombre de Jesús. Se están rompiendo de muchos corazones esos argumentos de temor, esos argumentos de fracaso. Cuando nosotros hemos sido menospreciados muchas veces por nuestros padres, nosotros pensamos que Dios es igual. Cuando nuestros padres terrenales no nos han dado el valor, y usted ha dicho, es que a mí me tocó buscarme la vida porque desde muy pequeño mis padres no me cuidaron. Cuando usted llega a Cristo, usted piensa que Dios va a hacer lo mismo. Pero hoy Dios viene a decirte, yo soy diferente, porque Él es el Padre por excelencia. Él nunca nos abandona ni nos deja, y Él solo tiene cosas buenas para nosotros, y Dios quiere hoy que nuestro corazón salga lleno de esa bondad de Él. Que permitas que el Espíritu Santo te convenza que Dios es bueno, que Él es tu Padre, que Él te ha adoptado, que Él te ha escogido. ¿Cómo anda un niño cuando se siente seguro? Usted ve un niño cuando se siente seguro y amado, usted lo ve triste, usted lo ve gozoso, usted lo ve que salta, que brinca. ¿Por qué? Porque el amor del Padre nos da seguridad. El amor del Padre nos da confianza. ¿Qué tal si le das un abrazo a la persona que tienes al lado y le dices, eres amado? Recibe el abrazo del Padre. Dios te ama. Dile, Dios te ama. Dios te ama. Eres amado por el Padre. Eres amado por el Padre. Cuando uno sabe que alguien le ama, uno siente confianza en esa persona. ¿Es así o no? Uno siente seguridad. Y Dios quiere hoy ministrarnos, iglesia, su amor. Él nos ama. Dice que dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir, versículo 10, todas las cosas en Cristo. El mensaje del Espíritu Santo es claro hoy para nosotros y es: en Cristo lo encontramos todo. En Cristo, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Qué bonito, ¿no? A fin de que seamos para la alabanza de la gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. ¿Sabe qué quiere hacer Dios? Que cuando la gente nos vea, diga, este es diferente. Dios quiere hacer cosas tan grandes en nosotros que Él dice, mira lo que dice aquí, es que es maravilloso. A mí que la palabra me emociona mucho. Versículo 12 dice, a fin, ¿cuál es la finalidad? A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la gente nos vea de algo diferente y le digan, ¿y usted de dónde viene? ¿Usted quién es? Usted dice, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos como luminares en el mundo. Nosotros estamos llamados a marcar la diferencia, pero no para ser los últimos de la fila. Nosotros estamos llamados a marcar la diferencia, pero para que Cristo resplandezca en nosotros en bendiciones. Que la gente vea algo diferente. Mira la nación de Israel tan perseguida, pero todo mundo sabe que los judíos son bendecidos. Y Dios quiere que la gente sepa que los hijos de Él somos bendecidos. Nosotros tenemos que sentirnos felices de ser hijos de Dios y decirle, Señor, mi bendición viene de ti. No que nosotros a veces que somos hijos de Dios decimos, no, y que los del mundo viven mejor que uno. Mira qué expresión tan pobre. Yo no me puedo creer que la princesa Leonor no se sienta orgullosa de ser hija del rey. Porque aquí dice que hemos sido, ¿qué? Herederos. Cuando uno tiene un hijo, como lo he explicado muchas veces, ¿quién es el primero que recibe la herencia? El hijo. Por eso Dios no nos llama creyentes. ¿Cuántos van a cambiar su posición de creyentes a hijos? El creyente no tiene derechos. El hijo sí.
Dios quiere que tengamos su identidad, que digamos, Señor, yo soy tu hijo, tú me escogiste, tú me adoptaste y tú tienes cosas buenas para mí. Pero si en mi corazón hay duda hacia Dios, yo no voy a querer esa identidad. Dios nos ama, iglesia, y Dios quiere que nosotros entendamos que Él lo ha dado todo por amor a nosotros. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros que primeramente esperamos en Cristo, versículo 13, en Él también vosotros. ¿Estamos leyendo todas las bendiciones? ¿Sí las estamos leyendo? ¿Las están viendo? Qué bueno que ustedes vuelvan a leer Efesios, capítulo 1 en su casa. Y Dios le pueda revelar todas las bendiciones que Él tiene preparadas para cada uno. Versículo 13, en Él también, o sea, está diciendo más bendiciones. Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Otra bendición, denle un aplauso al Espíritu Santo. Hoy el Señor nos está hablando de todas las bendiciones que tenemos. ¿Por qué es tan importante tener al Espíritu Santo en nuestra vida? Dice que todo hijo es sellado con el Espíritu. Por eso dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por eso el autor utiliza esa palabra. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, o sea, en quien en el evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es las arras? Las arras, ¿qué son? La garantía. ¿No ven? Cuando van a casar, ¿qué señal entregan, no? ¿Cuál es nuestra garantía espiritual de que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo. Por eso una persona que no tiene el Espíritu Santo no es hijo de Dios. Aunque cante todos los días y venga a la iglesia. Porque en el mundo espiritual, por ahí dice que somos luminares en el mundo. Nosotros en el mundo espiritual somos identificados. Y nosotros nos vemos aquí normales, pero en el mundo espiritual no. En el mundo espiritual dicen, allá viene, los demonios nos identifican y dicen, allá viene uno que tiene el sello, se lo veo. En el mundo espiritual se ve el sello nuestro. Nosotros somos diferentes. Nosotros somos diferentes. Y el problema es que nosotros no lo aceptamos en nuestro corazón. Y queremos comportarnos y vivir igual que los que no conocen a Cristo y no tienen ese sello. Mira, Jesús cuando caminaban decían, sabemos quién eres. ¿Por qué lo identificaban los demonios? Por el Espíritu Santo. Nosotros por eso cuando llegamos a un lugar o nos abren las puertas nos las cierran. ¿Se sabía eso? A veces llegamos a un lugar y no nos soporta. Porque los demonios dicen, ahí viene uno con el sello, ahí viene uno. Pero en el reino de Dios, el que cierra y abre las puertas, ¿quién es? El Señor. Entonces las puertas que se cierran son para bendición y las que se abren también. ¿Estamos entendiendo? Nosotros no nos importa que nos identifiquen en el mundo espiritual. Nosotros somos hijos de Dios y cada día levántate pensando, en mí hay un sello. En mí hay un sello, hay una garantía espiritual. Por eso el día del arrebatamiento de la iglesia, ¿quién es lo que se va a levantar? El Espíritu Santo. Dios no va a levantar a las personas, va a levantar el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo sea levantado de aquí en la tierra, todos los que tenemos el Espíritu vamos a, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, el que no tiene el Espíritu Santo aquí se quedó y vino al culto el domingo. ¿Y qué pasó? No, hermano, usted no tenía el sello. Sin sello, dígale al del lado, sin sello no hay salvación. Sin sello no hay salvación. Pero aquí todos tenemos el sello, amén. Amén. Si el Señor viniera ahora, nos vamos todos, porque aquí solo hay hijos. Amén. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuántos han escuchado la palabra de verdad?
Es la palabra de Dios. En el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Hay un sello que nos identifica como hijos de Dios con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, hasta que Cristo venga, nosotros vamos a ir con ese sello. Cuando ya seamos arrebatados, será diferente. Dice el apóstol Pablo, versículo 15, por esa causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. ¿Cuántos tienen fe en Jesús? Y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Cuántos aman a sus hermanos? Ay, no se escuchó. Voy a repetirlo. Es que yo creo que hablé mal. A ver. ¿Cuántos aman a sus hermanos? Los hijos de Dios, los que somos sellados con el Espíritu Santo, tenemos que amarnos los unos a los otros. Esa gente que Dios y yo, el Señor sabe que yo le amo, pero no soporto a nadie, pero el Señor sabe que yo le amo, no. Dice que si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, mentiroso es. Primera de Juan. ¿Es así o no? O sea que nosotros tenemos la opción de decidir si amamos o amamos. Yo dije, Señor, yo decido amar a Viviana. Yo lo decidí. Yo le dije, Señor, yo la voy a amar y amén, la amo. Es broma, Vivisa, que bromeo con ella. Hermanos, los hijos de Dios no es opcional el amor. Porque dice que todo aquel que tiene el Espíritu Santo aprende a amar. No es solo que yo ando con el sello y el sello, pues ese sello tiene que producir que yo aprenda a amar a los demás. No es solo de presumir que yo tengo mis arras, que yo tengo el Espíritu, pues la evidencia que yo tengo el Espíritu de Dios es que aprendo a amar a los demás. Una persona que no ama no ha conocido a Dios. Porque el mismo Espíritu nos va a llevar a amar. Y si hablamos de amor, tiene que incluir el perdón. No existe amor sin perdón. Toda persona que ama va a pasar la prueba del perdón. Dios va a hacer siempre que las personas que nos aman nos hieran. Dios lo va a permitir que una persona que tú dices que tú amas mucho te haga daño. ¿Para qué? Para probar el amor. O una persona que te dice que te ama mucho, Dios va a permitir que tú te equivoques. Por eso Dios permite que nos equivoquemos, para probar el amor. Porque el amor de Dios, según Romanos 5:8, dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiere decir que el amor verdadero se manifiesta es en medio del error y del pecado, no en medio de la perfección. En el mundo solo se ama al que hace lo que a mí me gusta, ¿sí o no? Al que me cae bien, a ese le doy regalo en diciembre, lo invito a comer, le mando el mensajito. Para los que me caen mal, ni agua. ¿No? Pero en Cristo no es así, porque nosotros que somos hijos de Dios, Dios nos va a llevar a amar aún a los difíciles, dice la palabra. Entonces, como usted está lleno del Espíritu, ¿cuántos están llenos del Espíritu aquí? Amén. Como usted está lleno del Espíritu, el Espíritu Santo le va a decir en diciembre de 2025. Amén. Las próximas Navidades le va a decir, dale un regalo a este que te cae tan mal. Señor, yo sí. Quiero que le muestres mi amor. No. Al último que yo le voy a dar y voy a gastar mi dinero en eso. Y el Señor dice, sí, quiero que aprendas a amar. O sea, Dios hace cosas así para tratar nuestros corazones, porque ¿cuál es el concepto del mundo? Está en Mateo 5, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Si los del mundo hacen lo mismo. Los hijos de Dios dice que para que seáis hijos de vuestro Padre, ¿qué tenemos que hacer? Orar por los que nos persiguen, amar a los que nos aborrecen. O sea, no es solo el que yo soy hijo de Dios, que porque tengo el Espíritu, que fui adoptado, que fui sellado y va presumiendo. No, yo soy hijo de Dios porque hago la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que yo ame aún a los que me ofenden.
Y no es que yo voy a andar todos los días, que vamos juntos, que vamos a comer, no. Se trata de que aunque esa persona te ha ofendido y te ha dañado y necesita un favor tuyo, tú se lo vas a hacer. Nah, ahí le hago esto porque el Señor me mandó, No, así no. No, eso no vale porque hay unos que son así. No, pues porque como soy hijo de Dios, tocó. No, el Señor lo lleva a que uno lo haga con amor. Necesitas algo más. ¿Y sabes qué? El corazón se le produce una satisfacción cuando uno hace la voluntad de Dios. ¿A cuánto le ha pasado? Que al principio usted no quería y termina haciéndolo y se siente feliz. Ese es el gozo del Espíritu en nosotros. Entonces el apóstol Pablo dice, por esta causa, yo habiendo oído vuestra fe en el Señor, nuestra fe se tiene que demostrar con nuestros hechos, y de vuestro amor para con todos los santos. Una iglesia madura, es una iglesia donde nos amamos los unos a los otros. Versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo estaba feliz con la iglesia de Éfeso. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? Al que tiene se le dará más. O sea, cuando yo empiezo a hacer la voluntad de Dios, Dios me da más. Si Dios te prospera en algo, te va, y tú siembras, cuando Dios te llama a sembrar, Dios te va a dar más. En el reino de Dios, al que tiene, se le da más. Estamos entendiendo que los principios de Dios son distintos a los del mundo. Entonces Pablo estaba tan feliz que él dice que versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Estamos entendiendo que la voluntad de Dios tiene que ser ¿qué? Revelada. ¿Cuántos quieren que Dios les revele su voluntad para el 2025 y caminar en ella? Deje de estar haciendo tus planes en la carne, que no, que yo este año voy a montar esto, voy a hacer. No, Señor, revélame tu voluntad para mi vida. Porque cuando Dios revela su voluntad, vamos a pasos ¿qué? Firmes y seguros. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Para que sepáis, ¿qué quiere decir? Para que sean conscientes. En mi relación con Dios tiene que haber una plena conciencia de por qué hago las cosas y para qué las hago. No, es que toca. O sea, hay gente que lleva un evangelio sufrido todo el tiempo, que porque Dios mandó, que porque tocó. No, haya plena conciencia. Señor, esto lo hago porque tú lo ordenas, y si tú lo ordenas es bueno para mí. No lo hago con carga. No, pues toca es que diezmar porque hoy no. No. Y eso es que ofrendar, que primicia. O sea, todo el evangelio es una carga. Porque no han entendido que la bendición de nosotros está en hacer la voluntad de Dios. Esa es la mayor bendición que nosotros podemos recibir. Entonces Pablo pide, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, que ustedes puedan ver, pero puedan entender, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo. Allí está hablando ¿de quién? Del Espíritu Santo. O sea, el apóstol Pablo estaba invitando a la iglesia de Éfeso a depender del Espíritu y a moverse no en su capacidad, sino en la capacidad del Espíritu. El Espíritu Santo no es solo un nombre. El Espíritu Santo ha sido dado a nosotros para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Si nosotros queremos llevar un evangelio en nuestra capacidad, vamos a hacerlo mal. Es el Espíritu Santo que me da esa capacidad para perdonar a los que me ofenden. Yo cuando me ofendo, yo empiezo a orar. Digo, Señor, yo ya sé cuál es mi destino, perdonar. Yo no lo discuto con Dios. Y como uno le ofenden cosas y le duele, ¿yo qué hago? Oro. Espíritu Santo, ayúdame. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro consolador. Él es el que nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. Sin el Espíritu Santo yo no soy capaz de amar a mis enemigos. Sin el Espíritu Santo yo no soy capaz de perdonar a los que me ofenden.
Sin el Espíritu Santo yo no soy capaz de amar a mis hermanos. Estamos entendiendo que Dios llama a esta iglesia a actuar y a caminar en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mayor regalo que nos dejó Jesucristo aquí en la tierra. Denle un aplauso al Espíritu Santo y diga al Espíritu Santo, yo quiero conocerte, Espíritu de Dios. Cuando usted no tenga fuerzas, pídale al Espíritu Santo. Cuando usted se sienta triste, órele al Espíritu Santo. Espíritu Santo, consuélame. Él es el mejor amigo. Jesús dijo, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu de Dios, el Consolador. Él los llevará a toda verdad. Él les dará fuerza para hacer mi voluntad. Nosotros en nuestra capacidad no podemos hacer jamás la voluntad de Dios. Diga al Espíritu Santo, te necesito. Adora al Espíritu Santo allí donde está. Diga al Espíritu Santo, revélate a mi vida. Pídele perdón al Señor. Dile, Señor, perdóname porque yo he querido llevar una vida cristiana en mis fuerzas, en mis capacidades. Diga al Espíritu Santo, perdóname porque te he entristecido. Perdóname, Espíritu Santo, porque no te conozco. Perdóname, Espíritu Santo, por no dejarme guiar por ti, Espíritu de Dios. Yo quiero tener en ese año más relación contigo, Espíritu Santo. Él es el mejor amigo que podamos tener. Jesús nos lo dejó de regalo. Dile, Espíritu Santo, perdóname porque te he entristecido muchas veces. Me has hablado y no he obedecido. Perdóname, Espíritu Santo, porque he querido hacer las cosas a mi manera y no a la tuya. Perdóname, Espíritu Santo, porque no me he dejado guiar por ti en muchas cosas. Perdóname, Espíritu Santo, porque me has llamado a perdonar y yo me he llenado de resentimiento, de odio. Hoy te pido, Espíritu de Dios, que me des las fuerzas para hacer la voluntad del Padre. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, ríndete hoy. Ríndete hoy y dile, Espíritu Santo, necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda, Espíritu Santo. Necesito tu ayuda, Espíritu Santo, para hacer la voluntad del Padre. Dile, yo quiero, Señor, que ordenes mi vida. Señor, yo quiero creerte, yo quiero confiar en ti, pero en mis fuerzas no puedo. Y Dios sabe que en nuestra fuerza no podemos. Dile, Señor, me rindo a ti, reconozco que en mi fuerza no puedo hacer lo que tú quieres. Por eso te pido hoy, Espíritu Santo. Hoy te pido, Espíritu de Dios, que me des de esa fuerza, de ese poder que resucitó a Cristo de los muertos. Dice, la cual operó en Cristo resucitándole los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.